Bueno, pues continuamos con este análisis y me interesaría mucho que platicáramos aquí en la mesa sobre el tema de seguridad social, que es fundamental en este país, porque puede ser de sorpresa, ¿eh? Y es tema de transición. Y es tema de transición, y una transición que a lo mejor el equipo entrante se va a topar con que no conoce a fondo lo que está pasando, ¿eh? Y puede reventar esa burbuja de tantos cariños que hay hoy, puede reventar. Sí. ¿Alguno Sí, de ustedes que quiera? El tema de seguridad social fue, me parece, el eje de las propuestas en esa materia de Enrique Peña Nieto. El gran dilema de cuando uno anda en campaña, y ustedes lo saben mejor que yo, es que ninguna idea suena mal, ¿no? Y llegan los asesores con carretadas de ideas, a nadie se le dice que no porque prometer no empobrece. El problema es que para un gobernante prometer sí empobrece. La pregunta es, ¿cuánto? ¿Le alcanza a las finanzas públicas nacionales un esquema de seguridad social como el planteado por todos en campaña, en el que se contemple seguro de desempleo, seguridad médica o acceso a los servicios de salud de forma universal, seguro de vida para madres trabajadoras? ¿Alcanza eso? Hay algunos especialistas que indican que equivaldría a incrementar el IVA del 16 al 24%. Y que con eso se solucionaría el programa de finanzas. Así es. De ese tamaño es el sueño de tener una seguridad social así. Ahora, pienso que no podemos ser Canadá y no podemos ser Suecia en términos de seguridad social si recaudatoriamente somos Haití. ¿Sí? Uno no puede ir por la vida gastando como bombivant cuando no gana ni el salario mínimo, que es lo que le pasa en muchos sentidos a México, si me permiten el símil. Nuestra base tributaria en términos proporcionales es apenas superior a la de Haití en el continente americano. Y un esquema así de seguridad social representa una carga fiscal importante. Eso nadie lo puede negar. Pero el reto de gobernar también implica saber que hay decisiones que vas a tomar que no van a ser populares. Pero yo espero que Enrique Peña Nieto sea capaz de tomar decisiones que no sean populares, pero sí sean las correctas. ¿Pero el 24% en el IVA? Bueno, eso ni soñarlo. Ni soñarlo, pero es un referente, es un parámetro. Pero yo esperaría que tomara la decisión correcta y que adaptara su propuesta de seguridad social a lo que financieramente puede ser viable para el país. Porque de lo contrario, por cumplir una promesa de campaña, y cuántas veces hemos visto desde entidades, ahí está el caso de Coahuila, hasta países, hasta nuestra propia historia, que por cumplir, insisto, una promesa de campaña, una bandera de guerra, lo hacen a toda costa, principalmente de la parte financiera, de la parte de la salud, de las finanzas públicas, que es algo que tenemos que cuidar más allá de los vaivenes políticos. Eso hacia futuro, Pepe, pero actualmente el problema es de las pensiones también. O sea, el sistema de pensiones en este país, cuidado, ¿eh? Y no ahora imagínate si le sumas esto. Sí, claro. Porque es sumatorio, ¿eh? Sí, uno no excluye al otro. La cuenta al final se la van a pasar a la misma persona, que son las arcas públicas. La pregunta es, ¿de dónde? ¿Hasta dónde? ¿De dónde? Pues que no resuelve gran cosa, ¿no? Las pensiones son de 1,900 pesos al mes. Y pues, ¿no? Sí, pero súmalo. Que lo que puede suceder es que puedan no llegar a pagarse. O sea, va a llegar el momento en que no va a tener sigamos financiando económica. El tema de la seguridad social en nuestro país con el tema de las pensiones, la buena reforma que se hizo en el sexenio de Ernesto Zedillo, donde anteriormente las pensiones eran pagadas por los trabajadores en activo, hacia los trabajadores jubilados. Creo que el proyecto que se realizó y la reforma que se realizó de que se pasara a cuentas individuales y que cada uno de los trabajadores fuera abonando para su retiro, creo que fue conveniente. Hoy el tema de la seguridad social no fue una aspirina, ¿eh? Posiblemente, pero el tema fue menos complicado que lo que nos hubiéramos podido enfrentar en este lapso. Hoy esos recursos que los trabajadores depositan a las administradoras de los fondos para el retiro, sin duda alguna capitalizan un poco lo que es el mercado
en situación de poder ir financiando lo que es la jubilación de cada uno de los trabajadores en nuestro país. El gran problema que nos enfrentamos es que cuántos millones de personas activas y laboralmente se encuentran en México y cuántas tienen seguridad social de ellas. Porque no todas, digo, podemos tener 24, 25, 30 millones de mexicanos que están económicamente activas, pero ¿cuántos de ellos están inscritos en el Seguro Social o en el Instituto, en el ISSSTE, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos decir. Las cifras son lamentables, ¿eh? Las cifras son lamentables. Entonces, a esos mexicanos son a los que van a tener el tema de seguridad social. Pero estamos hablando de un mundo mayor afuera, que son las personas que no cuentan con seguridad social y qué es lo que el país o cómo va a responder el país en torno a ellos cuando económicamente ya no puedan ofrecer nada a muchos de esos mexicanos y con qué se van a sostener. Ese es el gran conflicto que puede tener. El tamaño de esa bolsa la mencionó Pepe, hablando del 24% en IVA. Esa es la forma. Yo pienso que es un tema en el que deben contrastarse lo posible, lo deseable y lo conveniente. Lo deseable, pues sería que fuéramos un país que pudiera gravar, es decir, cobrarle impuestos a quien más ganara en esa misma proporción. La realidad es que el ISR es mucho más difícil de cobrar que el IVA, por el simple razón de que si yo compro esta tasa en un impuesto como el IVA, pues es mucho más fácil de cobrar para el Estado. Entonces, todo indica que lo posible es siempre cargarle el tema al consumo, los impuestos al consumo que son más fáciles de cobrar para el gobierno. Sin embargo, dinero sí ha habido, ¿eh? Y ese es un tema que no se nos puede olvidar. En los últimos años, dinero sí ha habido. Ernesto Zedillo ejerció un presupuesto de casi la tercera parte de lo que está ejerciendo Felipe Calderón. La gran diferencia, y a mí lo que me preocupa, es que a nivel federal y local, en todos los estados y a nivel, insisto, de la Secretaría de Desarrollo Social y tantas otras dependencias, hemos vinculado muchos programas sociales a dinero que viene del petróleo, porque el precio del petróleo en estos años nos ha beneficiado. Claro. Y el dilema que tenemos es que son programas, en muchos casos, no hablo de todos, no quisiera generalizar, pero en muchos casos son programas irreductibles. Es decir, tú no le puedes decir a la gente, mañana te doy medio kilo de arroz, ¿sí? Y cuando tú atas programas irreductibles al precio del petróleo, tienes un problema. Porque además de que es un recurso no renovable, estás al vaivén del precio del petróleo, ¿no? Entonces, lo que sí tendríamos que hacer, hablábamos de lo posible, lo deseable y lo conveniente. Lo conveniente sería que sí ampliáramos nuestra base fiscal y lo que le cobras a los más vulnerables económicamente porque compren una tasa y de ahí les estás cobrando más IVA, se los pudieras regresar vía transferencias del gobierno. Ese es, insisto, el mejor de los esquemas. En lo que no tenemos que caer por ningún motivo es en el populismo fácil, de decir cuánto hay. ¿Nos alcanza? Alcanza, pero no para 6 años, porque en cuanto acabe la administración de Enrique Peña Nieto, el pasivo pensionario va a ser prácticamente 1/3 de lo que hoy es el presupuesto federal. Y ojo, en los últimos años, la dimensión, por eso insisto mucho en el tema del precio del petróleo, lo que le pasamos de factura a los programas sociales a través del precio del petróleo es casi 1/3 parte. ¿De dónde lo vamos a sacar? Ahora, lo deseable es dejarle la voz al licenciado Gerardo porque se empezó a enojar. No, nada de eso. Esa es la posición más deseable, a ver. Es la deseable. Yo creo que en el equipo de presidente electos tienen muy claro cuál es el problema, que es un nivel de corrupción y de impunidad escalofriante en este país. Yo creo que por eso la primera reforma que envía es esa famosa Comisión Anticorrupción, que ahora le quieren quitar los dientes. Ojalá le dejen los dientes para que pueda ejercitar acciones penales directas y poner orden, porque muchas, a todos los niveles, hay fugas extraordinarias en los programas de carácter social. Hay fugas absolutas. Como no tenemos ese letrerito, te voy a decir ¡pum! Y mientras no combatamos la impunidad, la corrupción, la discrecionalidad en los programas, es muy utópico pensar que le van a regresar lo copeteado a la gente que los necesita, porque los programas no siempre llegan a los que los necesitan. A lo mejor en las zonas urbanas sí, pues zonas rurales no. O sea, muy poco y muy escogido y muy de lado. Yo creo que hoy muchos mexicanos viven de oportunidades, ¿eh?
Pues más en las zonas urbanas, mira, No creas, Gerardo. más. O sea, Yo vi un lo caso digo de como Doria una preocupación que de el qué vamos a problema- hacer cuando no nos alcance, cuando ya los acostumbraste a que una parte fundamental del ingreso familiar viene de los programas estatales y federales. Y no puede ser posible, por ejemplo, que Hacienda, el SAT, impida que se conozca públicamente a qué gente se benefició con quitas fiscales y queramos que aumente impuesto el IVA. O nos transparentamos todos y vemos bajo qué criterios se condonaron impuestos a unos y a otros no. Conozco un caso de una persona que depositó unas cuotas que no eran suyas en una cuenta personal y ahorita le están fijando 50,000 pesos de pago, le van a embargar su casa el lunes o martes, ¿sí? Y no hay cómo le hagas. Pero a las grandes empresas, o muchas de ellas, pues quitas y cuando quieres saber a quién le quitas y cuánto, no, secreto, es seguridad nacional. Bueno, al No final le conviene. esa es la solución en cuanto a que Sí. los impuestos del IVA sea parejo. Está bien, pero quitar discrecionalidades, exenciones, o sea, ser parejo. No nada más a unos, a los trabajadores, que la mayor carga, a los grandototes, muchos beneficios fiscales. Acuérdense de la venta de Banamex, que hubo un decreto presidencial que 4,000 millones de dólares. Estoy de quedaron sin acuerdo, pago, estoy de ¿verdad? acuerdo, pero mira, ¿te ¿no? acuerdas que López Obrador hacía por ahí unas cuentas chinas en las que decía que si quitábamos la corrupción del país alcanzaba para 250,000, 300,000 millones de pesos, ¿no? No, eso no. O sea, Muy difícil. estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿cómo combates la impunidad en términos económicos? Tienes, insisto, que empezar por lo que puedes. Cuando tú empiezas a atacar esas ínsulas y esos espacios, la confianza de la población en que tus recursos que vas a pagar se van a aplicar adecuadamente va a motivar una acción favorable. Cuando empieza a dejar que Televisa, que Teléfonos de México, esas empresas tengan beneficios de carácter fiscal y paguen parejo como todas, la bolsa se va a ir agrandando. Claro, ahí la consecuencia es que a todos nos peguen y lo más fácil es que nos peguen por el consumo. Pero en este momento, con las condiciones que estamos, le dices ahorita, oye, tu IVA del 16 se va al 20, pues va a haber una... Hasta el floor manager se enojó y ya mandó a corte, ¿eh? Sí. Bueno, pues, un saludo a todos, peor que el siguiente espacio no está. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.